Muy buenas. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una breve revisión respecto a la certificación que ofrece la gente de Portswigger llamada Bursuit Certified Practitioner. Hace algunos días atrás aprobé mi examen y me gustaría compartir con todas aquellas personas que estén pensando en tomar esta certificación próximamente mi experiencia para facilitar un poco más la parte del estudio y justamente de afrontar este examen. Bien, para ello he preparado una breve presentación donde, primero, primero que nada, es necesario crear un perfil en Examity. Examity es una empresa con la que Portswigger trabaja. Es decir, cuando nosotros estamos preparados ya y vamos a tomar el examen, necesitamos pasar por Examity. Examity nos va a pedir una serie de datos personales, verificar que realmente somos nosotros. Sin embargo, el punto para aclarar aquí es que este examen no es supervisado. Simplemente se nos pide compartir el escritorio, la cámara web, durante el proceso de validación. Una vez que ya hemos pasado ese proceso de validación, lo que sigue es realizar nuestro examen normalmente y podemos cerrar todas las pestañas que tengamos abiertas respecto a Examity. Este punto es importante, ¿sí? Actualmente, a la fecha, hoy que estamos en el mes de mayo del 2023, este examen tiene un costo de $99. Podríamos decir que de $100 aproximadamente, ¿verdad? Se compone de dos aplicaciones con 6 desafíos a completar en 4 horas. Y es secuencial. Este punto sí que quiero detenerme un momento y explicarlo. ¿Qué significa que sea secuencial? Quiere decir que, primero que nada, nosotros empezamos sin ningún tipo de usuario y sin ninguna información respecto a la aplicación, ¿verdad? Simulando un entorno lo más real posible. Entonces, sin conseguir nada, no podemos obtener privilegios de administrador en la aplicación. Necesitamos sí o sí primero obtener un usuario con menores privilegios que el administrador. Luego, de allí sí saltar al usuario administrador y una vez que somos usuario administrador, sí ya leer el fichero interno en el servidor donde está alojada la aplicación vulnerable. Esto es importante justamente y me parece bueno remarcarlo, que sin ningún tipo de usuario no vamos a poder obtener usuario administrador. Los laboratorios están diseñados para que justamente así sea. Otro ítem también a marcar es que el tiempo del examen no comienza a contar hasta que no se abre alguno de los laboratorios. Es decir, cuando estamos ya en el punto de partida, vamos a ver que tenemos nuestros dos laboratorios y un contador que está a cero. En el momento que nosotros abrimos cualquiera de los dos laboratorios, las 4 horas sí que comienzan regresivamente a contar. Bien, siempre hay una cuenta Administrator más una cuenta con menores privilegios y solo una de ellas está activa realmente ahí, ¿no? Hay un error. Pero sí, conectándose cada 15 segundos y haciendo clic en todo lo que se le envíe. En este caso, por lo general, la cuenta que siempre está con menos privilegios que Administrator suele ser la cuenta del usuario llamado Carlos. Pero esto no tiene que ser no tiene que ser siempre así necesariamente, ¿verdad? Por lo general es Carlos el usuario con menos privilegios, pero no siempre. Bien, el otro ítem es que las vulnerabilidades de tipo de Server-Side Request Forgery se pueden explotar utilizando el puerto 6566, o lo que es de otra cosa, mejor dicho de otra forma, 6566. Esto sí siempre es así, no varía, suele ser así en todos los laboratorios. Es más, la gente de Portswigger al principio del examen, antes de iniciarlo, en las cosas que a uno le dan para que lea, ¿sí? En la información, esto lo aclaran. Si llegás a cambiar este puerto, deberíamos leerlo en la información que ellos nos dan y bueno, probablemente el puerto cambie. Pero por lo general suele ser el 6566. Bueno, el último ítem de la primera diapositiva de la presentación es que se debe guardar una copia del proyecto. Esto es importante porque una vez que, ojalá, ¿no? Todos finalicen, ojalá finalices tu examen, la gente de Portswigger te va a pedir que por favor subas una copia para ellos contrastar que realmente has aprobado tu examen de una forma legítima. A mí cuando subí esta copia se me demoró aproximadamente en 15 minutos en validar, en verificar y ya me dieron la aprobación de que estaba todo ok y bueno, me entregaron el certificado. Bien, algunas recomendaciones previas a tomar el examen. Esto sí que en cualquier revisión que vayan a encontrar, la gran mayoría de personas, inclusive la gente de la Academy, recomienda realizar todos los laboratorios de Apprentice y Practitioner. También lo recomiendo, sin lugar a dudas, hacer todos los laboratorios
de una forma consciente, sin mirar la solución, es una buena práctica y lo prepara a uno para el examen, sobre todo para entender cómo funcionan los laboratorios detrás, cómo es el ecosistema en el cual después ¿sí? Te vas a enfrentar en el examen. El siguiente ítem dice entender las diferentes formas de explotación. Sí, acá quiero hacer mucho hincapié con lo que tiene que ver, bueno, principalmente con cross-site scripting reflejado y almacenado. Más allá de que sea reflejado y almacenado, también pondría en este ítem, pondría los basados en el Doom. A lo que voy con esto es que la forma de explotación, independientemente del tipo de cross-site scripting, la forma de explotación del XSS, sí que es importante tener claro de qué diferentes maneras nosotros podemos obtener las cookies ¿sí? de un usuario. Esto quiero hacer mucho hincapié, es muy importante de cara al examen entenderlo. Pueden aparecer, por supuesto, en comentarios, en headers, pueden aparecer a través de parámetros get, basados en el Doom también, sin lugar a dudas que pueden aparecer. Y bueno, pero en este ítem me gustaría que se queden con que es importante saber explotar cross-site scripting robando las cookies de algún usuario. Bien. Otra recomendación que al menos de mi parte, en mi experiencia, me sirvió es completar 10 laboratorios Mystery Labs, como está señalado allí. Estos Mystery Labs no recomiendo que lo pongan van a ver que cuando ponen Mystery Lab hay una sección de experto, ¿no? No recomiendo que hagan la sección de experto, sí, más bien la de Apprentice y Practitioner. Estas sí las veo interesantes de cara al examen, ¿no? El siguiente ítem comenta que tomar el examen de prueba. Tomar el examen de prueba es fundamental. Antes de hacer el examen propiamente, hagan esta evaluación de prueba. Porque sí que les va a dar una noción clara de a qué se van a enfrentar en el examen. Realmente es a lo que se van a enfrentar y hay algunas ocasiones en las que el examen de prueba hay similitudes con el examen real, muchas similitudes, ¿sí? No quiero hacer demasiado spoiler en esto o ser demasiado directo, pero les recomiendo que hagan el examen de prueba. Bien, entender exactamente qué tipo de vulnerabilidad puede aplicarse para cada etapa del examen, esto es también crucial. Crucial. ¿Qué quiere decir? Yo he hecho un cuadro comparativo en el final de esta presentación, sin embargo, uno no puede explotar, por ejemplo, una deserialización al inicio si todavía no tiene ningún usuario. Los laboratorios no están diseñados para esto, están diseñados para que en cada fase se exploten cierto tipo de vulnerabilidades que permitan justamente escalar en esa fase. Bien, pasamos a un tema importantísimo que tiene que ver con las recomendaciones en el momento exacto del examen. Lo que comentaba, ¿no? Entender el ecosistema de los laboratorios, saber cómo y qué buscar optimizando el tiempo. Por supuesto que sí, acá tenemos 4 horas, en teoría son 2 horas por aplicación, así es que el tiempo es un factor determinante. Si el escáner de Bursuit marca una vulnerabilidad, es altamente probable que el camino sea por allí, es decir, si él está orientado para tomarlo con Bursuit Professional. No, honestamente, no sé si se podría rendir este examen sin Bursuit Professional en el tiempo que se da, ¿verdad? Eso es importante, claro, en el tiempo que se da, no sé si sin Bursuit Professional se podría rendir. Ahora, si es tu caso y vos tenés Bursuit Professional, podés acceder a él, ¿no? Y te marca, el escáner, te marca que hay una vulnerabilidad, hay 95% de probabilidades de que el camino sea por allí. El examen, como decíamos, ¿no? Se puede resolver en este orden, de usuario de bajo nivel, escalar administrador y obtener el archivo del sistema. La nueva funcionalidad es el camino a explotar casi siempre. ¿Qué quiere decir? Que cuando accedemos, como supongamos, no tenemos usuario, bien, busquemos las funcionalidades que hay en esa aplicación. Una vez que obtenemos un usuario, veamos a qué tenemos acceso, a qué tenemos autorización con ese usuario. Y lo más probable es que la forma de explotación para seguir escalando sea a través de estas nuevas funcionalidades. Una vez que ya escalamos, Administrator, también veamos las nuevas funcionalidades. Bueno, ¿no? Se entiende el punto aquí. Las nuevas funcionalidades suelen ser las vulnerables. No es recomendable hacer fuzzing con otra herramienta que no sea Intruder. A ver, por ejemplo, usar GoBuster, Dirtbuster, FFUF. No lo recomiendo en lo absoluto por cómo están diseñados los laboratorios. Más bien, Intruder me parece con una wordlist no demasiado amplia, no más de 1000 palabras en una wordlist. Con Intruder es suficiente. Verificar manualmente header como refer, user agent, host.
también fundamental. No puedo ser, por supuesto, más spoiler acá. Si crees que tienes una posible vulnerabilidad de Web Cache Poisoning y, y no se ve el header en la responsa, es decir, cuando hagan los laboratorios de Web Cache Poisoning, en todos los laboratorios, excepto en el último de Expert, se ve que el Xcache siempre da un hit o un miss, dependiendo. Si en el laboratorio no se encuentra eso, al menos en mi experiencia, la vulnerabilidad no existe. Esto lo quiero aclarar para todas aquellas personas que puedan encontrarse con este problema, que no es un problema, ¿no? Es una funcionalidad allí y evitar todos los rabbit holes, evitar irse por caminos que no son. Evitar, o mejor dicho, optimizar el tiempo. Bien, más recomendaciones. Cuando no se encuentra nada, cuando uno dice no tengo nada, no puedo obtener nada, nada, estoy nublado, estoy vacío. Es recomendable primero tomar un vaso de agua, tomar algo, luego respirar y comenzar a utilizar DOM Invader y buscar también vulnerabilidades del tipo Prototype Pollution, ¿sí? Es como también una buena alternativa, un buen enfoque. Bien, el siguiente ítem dice, si el header X forwarded host no funciona, hay otro header que probablemente sí funcionen, como Xhost, X forwarded server, bueno, los que están allí citados, ¿verdad? Si encuentras una vulnerabilidad y crees que el camino es por ahí y por algún motivo no puedes explotarla, dedícale más tiempo a entender. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que si uno está seguro que existe la vulnerabilidad, está seguro de eso, sin embargo no se puede explotar, es probable que exista la vulnerabilidad, pero que haya o que concatenar otras vulnerabilidades o que buscar alguna forma de bypassear. No siempre el bypass tiene que ver con un bypass técnico, es decir, no sé, supongamos, no siempre una comilla doble, el bypass es hacer un doble URL encode o utilizar Unicode. No, a veces tiene que ver más con otras vulnerabilidades o también con una falla entre comillas, no en la lógica de la aplicación, que está puesta a propósito. En estas cosas me saco realmente el sombrero con la gente de Academy porque está muy notorio, quiere decir, está simple para que uno se dé cuenta, sí, está simple para que vos te des cuenta de que eso está puesto a propósito allí, de que la vulnerabilidad existe, pero te han puesto algo más para que lo superes. No atacar nunca la cookie de _lab. A mí me pasó, me pasó que ataqué esa cookie, intenté buscar hasta que en algún momento llegué a una decodificación donde la misma cookie me decía no me ataques porque no soy vulnerable a nada. Seguí buscando por otro lado. Listo. Así que bueno, eso por favor no lo hagan, no pierdan tiempo como yo en eso. Prestar atención, por supuesto, a las cookie session, ¿sí? Al formato tradicional, cualquiera que esté relacionado con seguridad web, e incluso cuando hagan los laboratorios van a saber cuál es el formato tradicional. Cuando vean un formato de cookie session que no es el tradicional, es probable que se utilice en diferentes etapas de explotación, en una de tres, no en todas. Y esto nos lleva al último ítem que tiene que ver con que ninguna vulnerabilidad está repetida en la misma aplicación. ¿Qué quiere decir? Que si explotamos, por lo menos en mi experiencia, si esto no lo sé, no lo he contrastado con otros colegas, pero en mi experiencia, si explotamos cross-site scripting al principio, en la primera fase, no vamos a explotar luego cross-site scripting para obtener, por ejemplo, el usuario administrator. No lo vamos a hacer. Son vulnerabilidades diferentes. Esto no quiere, esto hablando en una aplicación, ¿no? Recordemos que hay dos aplicaciones. Son independientes entre sí. Recordemos que obviamente, ¿no? Si explotamos cross-site scripting acá, tranquilamente podemos explotar el cross-site scripting en la otra. Hablo puntualmente de una. En una sola aplicación no se repiten las vulnerabilidades por fase, la fase 1, la fase 2 y tal. Bien. Algunas recomendaciones también para el uso de Burp Suite: utilizar el escáner tan pronto ingreses a la aplicación, sin lugar a dudas. La extensión Collaborator Everywhere es una extensión que, bueno, si la buscan en el store de Burp Suite, la van a ver. Es una extensión que básicamente setea un montón de headers, ¿sí? De encabezados en la request que mandamos y pone un payload de Collaborator, es decir, envía todas las requests que pasan a través del proxy. La extensión de Collaborator Everywhere agrega diferentes headers y agrega en esos headers el payload de Collaborator. No la recomiendo en este examen, no la recomiendo, al menos cuando uno comienza en la fase de reconocimiento, de enumeración, no recomiendo esta extensión. En eso, ¿no? ¿Verdad? Uno cuando ya está haciendo auditorías web, por supuesto que la recomiendo, sí, y es una de las que yo utilizo.
Bien. Lo siguiente es utilizar Scan Manual Insertion Point, Pattern Miner, HTTP Request Smuggling. Bien, acá ahora voy a mostrar, ¿sí? Buscar palabras claves como location, ngapp, eval, replace. Bueno, todos estos eventos JavaScript que cuando hagan un estudio de los laboratorios van a entender a qué me refiero. Y observar la estructura de la aplicación. Es importante evidenciar, si existen ficheros GAs, JavaScript. Bueno, diferentes tipos de ficheros que se vean. Antes de pasar al cuadro comparativo, quisiera mostrarles a lo que hacía referencia. Hago referencia a esto. Es decir, acá podemos hacer uso, primero, de Engagement Tool. En Search, nosotros podemos buscar, por ejemplo, ¿no? Si existiese, no es este el escenario, estamos bajo el dominio example, que es el que siempre utilizo. Bien. Acá podríamos buscar, por ejemplo, palabras como location. En este caso no existe nada, pero de existir aparecería la búsqueda aquí. Bien, lo siguiente que yo marcaba es utilizar clic derecho, ¿no? Por ejemplo, estamos acá en la cookie, en el valor de la cookie, del parámetro test same site, el valor, clic derecho, extension, scan manual insertion point, y si no, scan select insertion point, que esto ya es una opción que las últimas versiones de Bursuit trae integrada. Esta la recomiendo mucho para el examen, ¿sí? Otra, por supuesto, es HTTP Request Smuggling con la prueba de HTTP 1.0, 1.1 y la de 2.0. Estas dos. Si lanzamos todos los scans no estaría mal, pero sí hay que optimizar tiempo, como les comentaba, ¿no? Y para Miner, por supuesto, también. Sobre todo la de getHeader, para adivinar los encabezados, y la de getParameters, perdón. Estas dos. Bien, luego de ello no hay mucho más. No hay mucho más que comentar allí. Podemos continuar con la presentación. Y ya finalizando, ¿no? Para que no se haga demasiado extenso toda esta explicación. Este punto sí que me parece importantísimo. Es más, si pueden hacer un screenshot de esto y lo guardan para el examen. ¿Por qué? Porque en la fase 1 lo que decíamos, la fase 1, al no tener usuario, necesitamos capturar algún usuario. El usuario casi siempre es Carlos, pero puede que no lo sea. En esta fase nos vamos a encontrar con, probablemente, ¿no? Recuerdo que esto es todo bajo mi experiencia, con Host Header Injection, con Cross-Site Scripting, con HTTP Request Smuggling, con Web Cache Poisoning y con vulnerabilidades basadas en el Doom. En la fase 2 ya tenemos SQL Injection, Cross-Site Request Forgery, IDORs, que en este caso las vulnerabilidades que tienen que ver con la lógica de la aplicación, casi siempre tienen que ver con los IDORs, ¿sí? Access Control también, que no tiene que ver exactamente con el IDOR en este caso. Obviamente IDOR es un tipo de vulnerabilidad, ¿no? Es una subsección de Access Control, si se quiere, una rama de Access Control. Y JSON Web Token. Y ya en la fase 3, cuando necesitamos leer el archivo, tiene que ver, las vulnerabilidades implicadas acá tienen que ver con, bueno, con External Entity, con Service Request Forgery, con inyección de comandos, con la inyección de plantillas, Service Template Injection, ¿no? Y con Path Traversal. Bien, este cuadro sí lo veo interesante. Justamente como les dije, lo preparé en base a mi experiencia. Y bueno, ojalá les sirva para afrontar el examen. Recursos adicionales. Dos GitHub me gustaría recomendar que fueron los que yo utilicé. El primero, que se muestra aquí, lo voy a dejar en la descripción de este vídeo de todas formas, junto con el segundo, de dos personas. No tengo la suerte de conocerlos, pero me parecieron dos recursos interesantísimos. Bueno, ya después los enlaces de Portswigger, lo que tiene que ver con todos los laboratorios en sí y los usuarios y contraseñas que Portswigger te da para que utilices. Es decir, si la primera fase no encontrás nada, te recomiendo, ¿sí?, que busques o que hagas fuerza bruta al login o que de alguna otra forma veas cómo podés capturar el primer usuario, pero siempre que utilices estos usuarios y estas contraseñas, no otras. Porque si la respuesta es por allí, la respuesta está en estos wordlists. Bien, y ya finalizando, mi contacto para quien quiera contactarme. Estoy, por supuesto, a tu disposición para cualquier tipo de dudas, consultas, ¿no? Siempre que pueda colaborar, considero que compartir conocimiento es
clave y fundamental, no solo en el área de seguridad informática, de ciberseguridad, de todo, ¿no? De hacking, sino en la vida en sí misma. Algo importante que recuerdo, ahora que me olvidé de comentar, es que el archivo en la fase 3, voy a volver, aquí, perdón, en la lectura interna se tiene que leer un archivo que se llama secret, que por lo general está ubicado en home slash, como el usuario suele ser Carlos, slash secret. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, mucha suerte en tu examen si lo vas a rendir y hasta la próxima.